Hoy vamos a ver cómo trabajar con 3 de los deslizadores más importantes del Lightroom. Los deslizadores de textura, claridad y borrar neblina. Si alguna vez te confundiste, no sabes por dónde empezar, cuál tengo que ajustar, cuál dejo, bueno, quédate porque este video es para vos. Estos 3 deslizadores están juntos, en un apartado que se llama Presencia, en el panel básico. Y están juntos no por nada en particular, porque trabajan diferente, pero con un mismo fin, el de realzar la imagen. Vamos a comenzar por introducir un concepto que quizás no lo tenés. Es el concepto de frecuencia. ¿Qué quiere decir la frecuencia en una imagen o en una porción de la imagen? Básicamente es la cantidad de bordes que podemos encontrar en una determinada parte de la imagen. Una imagen puede tener alta y baja frecuencia a la vez. Normalmente un cielo nublado, tiene una frecuencia baja. ¿Por qué? Porque no hay cambios significativos entre las distintas partes. No hay bordes. No puedo encontrar bordes. No soy capaz de encontrar un borde dentro de estas nubes. En cambio, en esta misma imagen, tengo zona de alta frecuencia, que es en esta zona de acá, donde tengo pequeñas piedras, pequeños arbustos o matas secas, donde tengo un borde al lado del otro, muchos bordes muy juntos. En este caso es evidente, pero quizás en este caso es mucho más evidente, donde esta es una zona de alta frecuencia, donde tengo piedras chiquitas y una al lado de la otra, o pastos uno al lado del otro, y esta es una zona de baja frecuencia, donde tengo de vuelta el cielo nublado, en este caso con una gran neblina. Entonces, ese es el concepto de frecuencia. Alta frecuencia, zona de muchos bordes, mucha densidad de bordes. Baja frecuencia, donde me cuesta o no puedo encontrar esos bordes. ¿Para qué sirve esto? Bueno, para saber dónde van a trabajar 2 de estos deslizadores. El deslizador de textura va a trabajar sobre las zonas de alta frecuencia, sobre las zonas donde tenga mucho cambio, mucha densidad de cambio. Entonces, si yo aplico textura, fíjense cómo esa parte de la imagen resalta, se hace muy evidente. Si yo bajo la textura o incluso la llevo hacia los negativos, esa zona es como que se lava de alguna forma y los bordes empiezan a ser menos evidentes. Pero claro, ¿qué pasa con la zona de baja frecuencia? La zona del cielo no se ve afectada. Fíjense, yo voy y vengo con el deslizador y la zona del cielo no acusa ningún cambio. ¿Eso por qué es? Porque la textura trabaja sobre frecuencias altas. A las frecuencias bajas ni las toca. Otra característica importante de la textura es que no afecta ni la exposición, ni el contraste, ni la saturación. Es el deslizador más noble, podríamos decir, porque no tenemos que estar preocupándonos de que si aplico textura voy a tener que corregir por otro lado. No. En cambio, si voy a borrar neblina, que originalmente fue introducido para eliminar esa sensación de neblina, de ese lavado que se produce por la neblina, pero no necesariamente voy a tener que ir a fotografiar una imagen
de Londres en la mañana donde tenga esa neblina súper densa para utilizar este deslizador. No. En este caso, por ejemplo, sí, es un caso donde la neblina es súper evidente, pero si nos vamos a un caso más normal, acá no había neblina. Esto eran las 2 de la tarde probablemente, no había nada de neblina, y aún así hay como una sensación de lavado de la imagen. Y esto se da por la perspectiva atmosférica. Tengo una montaña muy lejos, tengo mucho aire, mucha atmósfera entre mi cámara y lo que estoy fotografiando, y eso le quita detalle, le quita contraste a la imagen. Entonces, es una de las situaciones donde voy a utilizar borrar neblina. Fíjense, yo lo aplico. Claro, además de ganar un poco de detalle, ¿qué otra cosa estoy ganando? Estoy ganando en saturación. La imagen se satura mucho y si lo llevo a el 100%, o sea, nunca habría que utilizarlo en estos parámetros, pero bueno, si lo llevo al 100% se hace muchísimo más evidente. Borrar neblina no solo te agrega saturación, sino que te oscurece la imagen. Así que eso tenés que tenerlo en cuenta. Cada vez que utilices borrar neblina de forma positiva, vas a ganar saturación, vas a perder exposición. Esto no es mucho problema porque siempre los podés corregir. Desde la exposición, desde la saturación o intensidad, no hay ningún problema. Pero sí vas a ganar detalle en esas zonas de baja frecuencia. Bien, vamos a otro ejemplo, al que habíamos visto antes. Acá tenemos esa zona de la neblina que tenemos a lo lejos. Si yo aumento el deslizador de borrar neblina, gano detalle. Hago evidente esa montaña que estaba atrás y el detalle que tenía, que antes no se veía. Era prácticamente un manchón gris. ¿Qué pasa con el resto? Prácticamente no lo afecta. La zona de alta frecuencia no se ve afectada. Claro, me cambia un poco la saturación de la imagen, como dijimos antes, nada que no podamos corregir luego. Si no estás suscrito, te invito a que pares el video, le des un dedito para arriba y le des al botón de suscribir. Veamos qué pasa en este ejemplo. De vuelta, una imagen que hecha a pleno mediodía, donde no había neblina, pero sí tengo esa sensación de carencia de contraste. Bien, justo levanto un poco el borrar neblina. Fíjense, a mí particularmente no me gustan estos cielos súper saturados, así que lo voy a corregir, lo voy a bajar, no desde la saturación, sino en mi caso lo voy a hacer desde el panel de HSL, saturación del azul, y lo bajo un poquito. Acá algo para que tengan en cuenta que pasa generalmente cuando aplicamos borrar neblina. Si tenemos algún punto de suciedad en el sensor, es muy probable que se hagan evidentes cuando aumentamos borrar neblina. Fíjense, acá tengo uno, acá tengo otro, acá hay otro, acá hay otro. Bueno, hay un montón, tenía el sensor súper sucio. Acá hemos ganado ese detalle, le sacamos esta perspectiva atmosférica y se hace una imagen como mucho más viva. ¿Para qué me serviría, por ejemplo, aplicar textura acá? Volvemos al caso de la textura. ¿Para qué? Para todo este pequeño micro detalle. Esta zona de alta frecuencia, esta zona de cambios muy, muy seguidos. Si yo aumento, fíjense cómo gano detalle en toda esta zona de las rocas, de los caballos, de todo esto. Entonces, y fíjense qué noble que es, ¿no? Que no me cambia para nada ni la exposición ni la saturación. Es de los más nobles. Por último, vamos con claridad. Claridad trabaja totalmente distinto a borrar neblina y a textura. Claridad es básicamente un ajuste de contraste, nada más. No es lo mismo que aplicar contraste.
no es lo mismo que aplicar contraste. ¿Por qué? ¿Qué es el contraste? Primero, el contraste lo que hace es maximizar las diferencias entre luces y sombras. Bien, estamos hablando de un contraste de luminancias, entonces lo que está más cerca de las luces lo ilumina más, lo expone más, lo que está más cerca de las sombras lo oscurece. Eso es un ajuste de contraste. El ajuste de claridad es un ajuste de contraste, pero no de toda la imagen, sino de la porción de tonos medios. ¿Cuáles son los tonos medios? Los que vemos en esta zona de acá, cuando paramos el puntero y nos marca exposición. En esta imagen es muy poco lo que tenemos de histograma en esta zona de tonos medios. Vamos a fijarnos en esta, por ejemplo. Acá tengo mucho más tono medio en el histograma. Y si yo aplico claridad, lo que va a hacer es separarlo. Llevar lo claro hacia las luces, lo oscuro hacia las sombras. Fijémonos cómo el histograma de alguna forma como que se achata, y al aumentar ese contraste, un ajuste parcial del contraste, lo que gano es sensación de detalle. Sensación de detalle, que no es detalle. ¿Por qué sensación de detalle? Porque esas pequeñas diferencias que hay entre luz y sombra, por ejemplo, en la roca, donde veo una parte más iluminada, otra parte menos iluminada, por cómo le da la luz, eso generalmente se traduce en una sensación de volumen. ¿Por qué? Porque la zona más iluminada recibe más luz, la zona menos iluminada la oscurezco más, y esa diferencia, ese contraste, hace que se resalte la zona de transición. Eso me da una sensación de nitidez. ¿Qué pasa? Al ser un ajuste de contraste, fíjense que también cambia lo que es la saturación de la imagen. Los colores se alteran. Quiere decir que no es tan evidente como en el borrar neblina, donde hay un aumento de saturación evidente. Acá hay un cambio en la saturación, o mejor dicho, un cambio en cómo voy a percibir esos colores, lo cual no es tan fácil de corregir. Si nos vamos a una línea de tiempo, el que primero existió fue el de claridad. Luego, hace unos 6 años más o menos, Adobe agregó textura. Para mí fue una revolución, porque había que lidiar con claridad y trabajar con la saturación y trabajar, era un lío. Y cuando agregó textura, cuando uno quería ganar un poquito de sensación de nitidez en zona de alta frecuencia, simplemente había que darle a la derecha y listo. Un dato anecdótico fue que la creación de este ajuste de textura en realidad se pensó originalmente al revés. Se pensó como un ajuste para suavizar imágenes, principalmente para fotografía de retrato. Fíjense cómo trabaja, ¿no? Si yo voy a una fotografía de retrato y le doy textura, vamos a poner un zoom más grande, le doy textura negativa, fíjense la piel, como sin perder la esencia, pero se hace mucho más suavizada. Este fue el ajuste que buscaba Adobe. Lo iba a implementar como un ajuste para suavizar la imagen. Y luego de probarlo y luego de experimentar en otro tipo de fotografías y usarlo al revés, se dieron cuenta que para muchas disciplinas también tenía sentido usarlo para agregar detalle. Bueno, finalmente terminaron incorporándolo como textura, donde, siendo valores positivos, aumenta esta sensación de micro detalle en altas frecuencias, y en valores negativos se puede utilizar perfectamente para fotografía de retrato. Todos estos ajustes, siempre recuerden que no tengo que usarlos ni al menos 100 ni al más 100.
casi nunca. Siempre recuerden que los pueden aplicar con máscaras. Es lo ideal. No aplicarlo a toda la imagen. Siempre voy a tener mucho más control si puedo hacer un ajuste por zonas, por máscaras. Y sobre todo, tengan muchísimo cuidado con claridad. La claridad es un toquecito, porque es muy fácil pasarse, muy fácil irse para zonas donde la imagen se ve horrible. Para cerrar, los invito a que se suscriban, a que le den un dedito para arriba y a que me comenten si lo sabían esto, si conocían el concepto de frecuencia o no, y qué les pareció este video. Por hoy, cerramos acá. Nos vemos en el próximo.